Conclusiones. En el siglo XV, España presentaba una dinámica convergente respecto al resto de Europa occidental. Los reyes católicos poseían una visión política clara del reino y avanzaron hacia los primeros pasos en la formación de los estados modernos. La gran desgracia fue que su hijo, el infante Juan, nació con una salud frágil y murió prematuramente a los 19 años. Su fallecimiento truncó la continuidad dinástica y provocó que la herencia de España recayera en Carlos I, un monarca extranjero que, por línea paterna, heredó vastos territorios en el centro de Europa. Estos dominios resultaban estratégicamente indigeribles. El Sacro Imperio Romano Germánico era un conglomerado de principados y reinos sobre los que durante medio milenio se habían intentado aplicar procesos de centralización que siempre fracasaron. Además, coexistían tensiones entre la autoridad del emperador y la del papa. En los territorios europeos existía una gran diversidad cultural que encontró en la Reforma Protestante una vía para canalizar su incipiente protonacionalismo y un deseo de autonomía frente al poder imperial. La posibilidad de una hegemonía paneuropea de los Habsburgo generó alarma entre las potencias secundarias, que reaccionaron articulando una ofensiva contrahegemónica. Paralelamente, el problema turco representaba una amenaza estratégica, tanto para las posesiones italianas en el Mediterráneo occidental como, más tarde, para el corazón del continente, con el peligro sobre Viena. El origen de la Guerra de las Comunidades radica en la desconfianza que generó Carlos I a su llegada a Castilla. Su llegada en 1517, acompañado de un nutrido séquito de flamencos, provocó un profundo malestar entre los castellanos, que observaron cómo los principales cargos y beneficios eran concedidos a extranjeros. El descontento se agudizó cuando el monarca convocó las Cortes de Valladolid en el 1518 y, posteriormente, la de Santiago y La Coruña en el 1520, para solicitar subsidios destinados a financiar su elección como emperador del Sacro Imperio. Las ciudades castellanas percibieron aquella demanda como una explotación económica injusta, ya que los fondos de Castilla se destinaban a intereses ajenos al reino. La partida del rey hacia Alemania en el 1520 alimentó además una sensación de abandono y desconfianza hacia su gobierno. A todo ello se sumaron tensiones sociales internas. La alta nobleza mantenía privilegios que lastraban a una burguesía urbana en ascenso, especialmente en ciudades como Toledo, Segovia, Valladolid o Salamanca. Los sectores medios y populares representados en las comunidades reclamaban una mayor participación en el gobierno y un control más firme de los abusos del poder. El movimiento comunero en su origen no fue una rebelión antimonárquica, sino una protesta contra el mal gobierno y la injerencia extranjera. La derrota de los comuneros supuso la consolidación de un control autoritario del Consejo de Castilla, donde la burguesía perdió la limitada influencia que había alcanzado. Castilla se convirtió así en el único reino del conglomerado imperial que podía ser explotado fiscalmente sin apenas resistencia. En las Cortes castellanas predominaba una nobleza indolente, dispuesta a aceptar los nuevos impuestos siempre que no afectaran a sus propios privilegios. Hecho de sobreextensión estratégica, el flanco más débil del imperio se situaba en el centro y norte de Europa. En un contexto de sobreextensión estratégica, los costes de seguridad necesarios para mantener la integridad imperial superaban anualmente entre 2 y 3 veces los ingresos ordinarios. Entre esos gastos, el mayor sumidero financiero fue Flandes. Tras ceder los territorios alemanes a su hermano Fernando de Austria, la rama española de los Habsburgo mantuvo su compromiso absoluto con la rama austriaca. Sin embargo, durante la Guerra Hispano-Francesa de el 1635 al 1659, los Habsburgo de Viena no prestaron a España el apoyo esperado. En definitiva, ni tan siquiera la división de la herencia permitió a Carlos I desligar a España de los problemas estratégicos derivados de los territorios en el centro de Europa.
La sobreextensión imperial generó unos costes de seguridad insostenibles y el único reino exprimible fue Castilla, que aportaba más ingresos anuales que la plata americana. El saqueo fiscal, las bancarrotas y suspensiones de pago que paralizaban el crédito, junto con la inflación provocada por la plata que apenas circulaba en el interior de Castilla y se transfería de inmediato a banqueros alemanes o italianos, destruyeron el tejido socioeconómico castellano. Solo el País Vasco, protegido por sus fueros, logró mantener cierta vitalidad económica. A ello se sumaron los efectos de la expulsión de los judíos y moriscos que privaron a Castilla del grupo económicamente activo y culturalmente productivo. Aquí me gustaría hacer un inciso. Conviene recordar que, aunque hoy en día muchos hermanos latinoamericanos reprochan el saqueo de América, en realidad la mayor víctima del expolio fue Castilla, que soportó el peso fiscal del imperio. En la actualidad, por cierto, se extrae más plata de América Latina en pocos años que durante toda la etapa imperial, y los beneficios siguen sin llegar al pueblo, ya que la explotación sigue en manos de empresas extranjeras, principalmente canadienses. La destrucción del tejido productivo castellano provocó la desaparición de las clases medias, especialmente de la burguesía, y marcó el origen de la divergencia económica respecto al resto de Europa occidental. Castilla se convirtió en una región subdesarrollada, dominada por una alta nobleza improductiva y parasitaria, cuyas mentalidades perviven todavía en gran parte en la clase política y en parte del empresariado, mediante un capitalismo clientelar y la corrupción. Todavía en la España del siglo XVIII apenas se producían bienes propios para el comercio americano. La mayoría de las mercancías eran compradas en Europa y revendidas. A la pérdida del tejido productivo se sumó un progresivo recrudecimiento de la identidad religiosa, que aisló a España del pensamiento europeo en el momento en que comenzaban a desarrollarse las bases del conocimiento científico moderno. La muerte del infante Juan, un monarca que podría haberse concentrado en los intereses nacionales, y la derrota de los comuneros marcaron la subalternización de Castilla frente a intereses imperiales ajenos. Sobre Castilla recayó la carga insostenible de la herencia austriaca. Lo ideal para España había sido desvincularse de las cuestiones centroeuropeas, resguardándose tras los Pirineos y concentrando su esfuerzo en la defensa del norte de Italia y del Mediterráneo occidental frente a los turcos. Esa estrategia habría permitido reforzar a una potente flota naval y el control de la ruta atlántica, eje emergente del comercio mundial. Tal orientación, similar a la británica, habría reducido los costes de seguridad y permitido que se siguiera desarrollando el tejido productivo interno. Además, España nunca llegó a desarrollar un sistema financiero propio, lo que agravó sus dificultades de financiación frente a potencias como los Países Bajos e Inglaterra, que sí terminaron consolidando estructuras financieras propias y sólidas. En definitiva, durante el siglo XVI, el poder de España fue considerablemente superior al de los restantes estados europeos. Sin embargo, ese poder no se empleó para facilitar una transición sin fricciones hacia el moderno sistema estatal, sino como un instrumento de la Casa Imperial de los Habsburgo y del Papado para preservar los restos del sistema medieval de dominio que ya se encontraban en pleno proceso de desintegración. El salto cualitativo en la lucha por el poder europeo desde mediados del siglo XV había llevado ese proceso a un punto de no retorno. Surgieron nuevos centros de poder en el noreste de Europa que, en distintos grados, integraron la lógica capitalista de poder en la lógica territorialista. Así nacieron mini imperios compactos como los estados dinásticos francés, inglés y sueco que, aunque individualmente no podían igualar el poder de España, colectivamente resultaban imposibles de subordinar a una autoridad central. Con la paz de Westfalia de 1648 emergió un nuevo sistema de dominio mundial. La idea de una autoridad supranacional quedó obsoleta, y la noción de que todos los estados soberanos formaban parte de un sistema político internacional la sustituyó. Este nuevo orden se basaba en el derecho internacional y en el equilibrio de poder
principios que operaban entre los estados y no por encima de ellos. El sistema westfaliano implicaba también un cambio social profundo, al legitimarse el derecho absoluto de los soberanos sobre territorios mutuamente exclusivos. Se consolidó la idea de que los ciudadanos no debían verse implicados en las disputas entre monarcas. En el ámbito comercial, los tratados posteriores a Westfalia proclamaron la libertad de comercio mediante la abolición de las barreras levantadas durante la Guerra de los 30 años e introdujeron normas para proteger la propiedad y las actividades mercantiles de los no combatientes. La limitación de las represalias en beneficio del comercio, típica de las ciudades-estado italianas, se incorporó así a las reglas del naciente sistema europeo de Estado-nación.